Continúan las tensiones entre los funcionarios del Registro Civil y el gobierno. Es que todavía no hay claridad sobre la forma en que se aplicarán los descuentos por los días no trabajados. Hoy, a la espera de esa información y como una forma de advertencia, los funcionarios retrasaron la apertura de las oficinas centrales en 15 minutos. Alarma entre los usuarios del servicio que pensaron por un momento que los malos ratos sufridos durante los 39 días del paro se repetirían, porque esto es noticia. Conversamos con la presidenta de los trabajadores del Registro Civil, Nelly Díaz. Nelly, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches. ¿Tuvieron algún tipo de información sobre la forma en que se aplicarán los descuentos tras la reunión de hoy por la tarde con las autoridades? No tuvimos ninguna respuesta de cómo se van a aplicar los descuentos. Nosotros íbamos por una respuesta, cuáles eran los criterios que se iban a usar, a quiénes se le iba a descontar y cuánto se le iba a descontar. Y de esa información no obtuvimos ninguna hoy día en el Ministerio con el subsecretario y el director nacional de servicio. Pero ¿no sería para todos los trabajadores que participaron de esta movilización pensando en las palabras de la ministra que dijo que día no trabajado era día no pagado? Que precisamente esa información la desconocemos y eso queremos saber. Queremos saber a quiénes, cuántas horas, cuánto es el descuento, qué criterios usaron y esa información aún no la tenemos. Quedaron de mandarla hoy día en la noche a la asociación para que la viéramos, pero hasta ahora todavía no envían nada. Perfecto, vamos a escuchar, Nelly, las declaraciones que dio durante esta jornada la ministra Javiera Blanco, que en estos momentos actúa como ministra vocera subrogante. Los descuentos se van a producir durante esta semana, no se han producido aún, por lo tanto, esas conversaciones respecto de los criterios, las razones se van a tener durante el día de hoy, pero que no se malentienda, estos no son temas que se negocian. ¿Cuáles podrían ser las diferencias, Nelly, entre un trabajador u otro para que los días fuesen descontados o no? Me imagino que deben existir dos grupos, los que cumplieron con algunas funciones y los que simplemente se sumaron al paro. Lo que nosotros queremos tener claridad, primero entendemos lo que la dice la ministra. Nosotros sabemos y entendemos que la ministra no nos venga a dar clase a través de los medios de comunicación. Y nosotros tenemos claro que eso no se negocia. Nosotros lo tenemos muy claro, la ministra no nos tiene que recordar eso. Lo que nosotros queremos saber, aquí hay diferentes grados, diferentes sueldos, y qué criterio, cuántas horas van a aplicar, qué días van a aplicar los descuentos. O sea, no tenemos nada claro respecto de eso, y el sueldo es de nosotros. Entonces de repente aquí también tiene que haber un respeto para el funcionario para decirle, ¿sabes qué? Hoy día no vas a recibir nada porque te descontamos todo. Es que por eso la pregunta, es que por eso es importante aclarar, Nelly, sobre todo para quienes están en sus casas. ¿Se podría entender que persona que no trabajó durante todos los días que duró el paro, pues bien, no recibe sueldo por esos días que no fueron trabajados? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Por qué a algunos sí se les podrían pagar si es que durante esas jornadas no realizaron sus funciones? Y esa información es la que desconocemos. Yo no puedo responder porque no sé el criterio, no sabemos del listado, no sabemos nada de nada. Aquí en forma unilateral se tomó una decisión y nosotros la desconocemos. Yo, que soy dueña de mi liquidación, no sé lo que voy a recibir el miércoles. Yo quiero saber si recibo algo o no recibo nada. O sea, esa es la información, una información clara. Eso es lo que estamos pidiendo. Si no estamos diciendo no nos descuente, estamos diciendo información clara, vamos a recibir algo o no vamos a recibir nada. Y eso yo creo que a esta altura ellos lo deben saber, pero no han querido decirlo. Y como en el día de hoy hubo 15 minutos de retraso en la apertura de las puertas, sobre todo de la Oficina Central de Registro Civil, ¿mañana podríamos tener entonces 20 minutos y en más oficinas de retraso? ¿Sabes lo que pasa? Que aquí yo quiero hablar con el Ministerio y nadie nos escucha. Yo tengo que cerrar la oficina y todos nos escuchan. Yo no sé qué es lo que espera el Ministerio, qué es lo que espera la dirección. Espera que cerremos puertas para escucharnos. Hoy día nosotros cerramos 15 minutos y yo tenía una reunión en el Ministerio con el subsecretario y el director nacional de servicios. ¿Por qué no se produjo antes? O sea, el gobierno, el Ministerio está pensando realmente en los usuarios. ¿Y ustedes habían solicitado ya esta información que están reclamando sobre la modalidad de los descuentos? Hace más de una semana que la estamos pidiendo. Más de una semana y nadie nos ha escuchado. Entonces nosotros hoy día dijimos, vamos a protestar, vamos a reclamar, a ver si nos escuchan. Y al parecer eso es lo que está resultando. Si el Ministerio, mientras no metamos bulla, no hace nada. Y en caso que se llegasen a descontar, Nelly, todos los días no trabajados para todos los trabajadores que participaron de la movilización, ¿cuál sería su reacción como agrupación? ¿Sabes lo que pasa? Es que yo aquí creo que el Ministerio tiene que ser justo. Y el Ministerio no está siendo justo. Aquí han habido asociaciones
que se han ido a movilización y no las descontado un peso. Entonces, cuando el ministerio me viene con el discurso de la legalidad, yo no le creo, porque la legalidad se aplica y la legalidad no tiene dos interpretaciones. ¿Ustedes quisieran entonces que no se descontara ninguno de los días que no fueron trabajados? No. Nosotros queremos el mismo trato que el ministerio le da a los demás trabajadores de su mismo sector. Ese es el trato que queremos nosotros. Nosotros aquí algunos funcionarios de algún sector privilegiado no les descuentan, a nosotros sí nos descuentan. Aquí tenemos funcionarios de una entidad pública que le pagan más por no trabajar, y la Contraloría le dice, oye, ustedes le están pagando de más por no trabajar, y ellos tampoco se hacen cargo de eso. Yo le estoy diciendo el trato justo. Aquí no ha habido un trato justo. Aquí la justicia por el Ministerio de Justicia, valga la redundancia, no se ha aplicado de la misma forma a todos los funcionarios. Aquí yo tengo claro, no están pasando la cuenta, y eso lo tengo claro, pero también que sean sinceros y me lo digan. ¿Saben qué? Aquí estamos pasando la cuenta porque hiciste mucha bulla y porque no estuviste 39 días. Porque aquí a ningún otro servicio le están pasando la cuenta, solamente al registro civil. Nos quedan 30 segundos, Nelly, pero ¿con qué modalidad de fórmula de descuento se quedarían ustedes tranquilos? Yo primero tengo que conocer la modalidad que está usando el don Luis Acevedo, y le puedo decir, pero si aquí no estamos diciendo no nos descuentan, pero ¿qué están descontando? Yo primero tengo que saber qué es lo que él tiene en sus papeles para ya poder decirle estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. ¿Y la relación entre ustedes y el director, cómo va? ¿Han podido juntarse a trabajar en estos días en que ya se retomaron las labores? Pésima. No hemos logrado tener un lenguaje común. Él lo único que ha venido aquí a amedrentar a los funcionarios y no ha venido a hacer otra cosa. Muy bien, pues Nelly, le agradecemos por estar junto a nosotros y estaremos atentos a lo que pueda ocurrir mañana. Por lo pronto, 8 de la mañana entonces, 8:30, ¿no abrirían las puertas mañana del registro? ¿Sería eso de 10 para las 9? Eso lo tenemos que conversar con los dirigentes, porque esas acciones las están haciendo solamente los dirigentes, no los funcionarios, para que puedan amedrenten a los funcionarios. Gracias, Nelly, que esté muy bien. Hasta luego. Ahí estaba entonces las declaraciones de la presidenta de los trabajadores del registro civil. No se sabe entonces si mañana el registro abre a las 8:30 o eso de 10 para las 9. Pausa comercial y volvemos, espérenos. La alerta en Europa y el resto del mundo es total. Tras los atentados del viernes en París, nuevos anuncios de ataques amenazan con sembrar el terror en las principales capitales del mundo. كنا قد دكينا فرنسا في عقر دارها في باريس فقسما بأمر الله لندكن أمريكا وبعقرها في واشنطن بإذن الله تعالى. Es el Estado Islámico, el grupo terrorista que lucha por el poder en Siria y por hacer del mundo musulmán un solo Estado. Vamos a conversar de este tema. Conversamos entonces con el Gilberto Aranda, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Gilberto, muchas gracias por acompañarnos en esta noticia. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. El Estado Islámico amenaza ya no solo con atacar capitales europeas, sino también con otras capitales, en este caso Washington. ¿Por qué esta reacción? Ya no solo el ataque se centra en Siria para derrocar al gobierno de Bashar al-Assad, tampoco en Irak para continuar con la avanzada de su territorio, sino que ahora nos vamos a Europa occidental o incluso con la amenaza a otros países. Es una reacción, una respuesta de propagandística, porque de alguna manera en los precisos momentos en que la coalición internacional estaba teniendo algunos limitados, parciales, pero algunos éxitos, como era la captura de John el yihadista o la toma de algunos lugares, algunos enclaves muy relevantes, articulan esta acción, con lo cual podríamos decir, dejan el expediente de las decapitaciones, descuartizamiento y hacen un atentado, un mega atentado simultáneo, 7, a gran escala, y ampliarse significa colocar también en estado de alerta al resto de Europa, y es decir, en la medida en que nos están atacando y los países que nos están atacando van a sufrir las consecuencias. ¿Cómo se puede entender que potencias tan importantes como Estados Unidos, como Francia, no puedan combatir al Estado Islámico? Tenemos bombardeos en Siria, tenemos algunas cosas también en Irak, pero no logran derribar este Estado Islámico. Y yo incluso iría más lejos. Tenemos una suerte de dos colisiones en el área, en el teatro de operaciones. Porque por un lado está Estados Unidos, Francia, la OTAN, Turquía, por cierto, Arabia Saudí, Qatar, en esta coalición armada de Occidente, pero también hay otra coalición que es la de Rusia, con Irán y el régimen de Bashar al-Assad actuando en el área. Entonces, ¿por qué no dan con ellos? Una posibilidad es que estamos hablando de un enemigo elusivo,
actúa desde el terrorismo, o sea, golpea y elude, se esconde. Y por otro, también estamos hablando de una acción en diversos puntos que sobrepasan el teatro de operaciones, que van desde el norte de África, que van a Europa. Hay una cosa que no se ha dicho mucho en la prensa, pero hace unos días hubo un atentado también de ISIS sobre un centro de un balneario tunecino, también en Ankara murieron 100 personas. En Beirut, en el Líbano, cerca de 40. Y el avión que cayó ruso. Entonces estamos hablando de una acción diseminada, porque además de ser un aspirante a Estado, un protoestado, además está diseminado con múltiples células alrededor del Mediterráneo, diría yo. ¿Qué posibilidades hay de que el mundo occidental esté amparando la acción del ISIS por todas aquellas teorías que hablan de la supremacía que hay en este sector de Medio Oriente por los campos de petroleros y de gas natural que existirían en el desierto sirio? Sí. Yo lo diría de la siguiente forma. Entre 2011 y 2012, cuando empiezan las primaveras árabes, particularmente en Siria, pudo haber una participación de algunas potencias occidentales que armaron a distintas facciones islamistas, entre otras a ISIS, para atacar al régimen de Bashar al-Assad, que entendían que había que cambiar. Esto puede haber variado, o sea, más bien varió, y a partir de 2013 ISIS se transforma en un problema y yo entiendo que armarlo ya queda en el pasado. Pero luego también está ISIS, que a través de los pozos petrolíferos en Mosul y Tikrit, en el norte de Irak, tiene una capacidad para colocar crudo a mitad de precio de mercado en forma clandestina, en el mercado negro. Y es probable que haya compradores de diverso cuño. Por lo tanto, podríamos decir que Occidente, si bien no crea ISIS, tiene alguna responsabilidad en su emergencia y en su crecimiento. El Estado Islámico se financia, ya lo decíamos, mediante pozos petroleros, mediante ayuda que pueda llegar de los distintos países que apoyan precisamente al Estado Islámico. Pero en cuanto a los militantes del Estado Islámico, aquellos niños que vemos combatiendo en las calles, aquellos adolescentes que llegan de distintas partes del mundo, ¿lo hacen solo por una necesidad de dar a conocer su ideología, su filosofía, o hay también un trasfondo político detrás de todo esto? Bueno, hay dos militantes. Se trata de una organización, además, radical islamista, que de alguna manera tiene su base en la religión, pero es política finalmente. Y en ese sentido ha capturado o reclutado dos tipos de militantes. Uno es el caso que me estás mencionando, de 20.000 o 30.000 personas, incluso donde hay niños, que son básicamente los que se crean a través de bombardeos. Los bombardeos, tengo que decirlo, o sea, comenzó una campaña bélica, va creando animosidad y una gran odiosidad entre las personas, las víctimas de estos bombardeos, el daño colateral que ocurre. Pero además tenemos que hay un militante de ISIS que es el que está en Europa o en los países de Occidente, que corresponde a europeos insatisfechos, jóvenes europeos insatisfechos, con malestar con la sociedad de consumo de la cual no se sienten parte, y particularmente lo que tenemos en algunos de los casos de las personas que fueron detenidas o que se hicieron explotar, son inmigrantes de segunda y tercera generación, es decir, hijos y nietos que no se han podido integrar o no se han sentido integrados a la sociedad europea y que encuentran en estos grupos una ideología fanática, identidad refugio, para precisamente encontrar esas respuestas que no encuentran en una sociedad que los ha recibido, pero de la que no se sienten parte. Tenemos una opinión a través del hashtag Esto es Noticias. Usted sabe que nos puede escribir desde su casa. Vamos a revisar acá lo que nos llega a nuestro Twitter. Marcelus Maximus, ¿qué hay de cierto que ISIS sea financiado por la CIA, más bien por Estados Unidos? Era lo que estábamos conversando recién. ¿Puede haber algo de aquello? Bueno, están las teorías de la conspiración y en algunos casos he estado con algunas personas que lo aseguran respecto a que además es una gran incógnita cómo hay dos grandes coaliciones, unas coaliciones que no se ven desde la Segunda Guerra Mundial actuando y no lo terminan. Queda el manto de duda. Sin embargo, a mí me parece que la evidencia que hay alcanza para decir que más bien ISIS es responsabilidad indirecta de Occidente porque realmente se crea a propósito de la invasión de Estados Unidos a Irak el año 2003 y que en una primera parte de crecimiento, cuando necesitaban armas, se les proveyeron de armas y bueno, el resultado es lo que ha resultado. Y lo que resulta, ahora nos queda poquito tiempo, pero tenemos a un Estados Unidos que en su momento apoyó al ISIS para derrocar al gobierno de Bashar al-Assad y ahora tenemos al mismo Estados Unidos apoyando al gobierno de Assad para irse en contra del Estado Islámico. ¿Qué genera eso en la población común y corriente? Tenemos 1 millón de refugiados en el mundo, solo provenientes prácticamente de Siria. Interrogantes y por supuesto estos millones de personas que huyen escapan del terror y se van a encontrar ahora con una sociedad europea mucho más hermética que probablemente va a tener sospechas sobre ellos cuando pienso que ellos son las principales víctimas. Las principales víctimas de estos bombardeos fuera de los muertos, de estos ataques fuera de los muertos han sido las libertades y estos inmigrantes que van a ser recibidos con una idea de sospecha.
Pero de cualquier caso, lo interesante es lo que me decía Bashar al-Assad. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y resultó que el que parecía la bestia negra de Occidente, ahora coyunturalmente se está transformando en un aliado precisamente para derrotar a este protoestado islámico que se autoproclama como califato. Muy bien, pues le agradecemos por estar junto a nosotros. Que esté muy bien. Gracias. Buenas noches. Tratando de entender lo que es este Estado Islámico. Tenemos un consejo para ustedes, para que sea tu plan mucho más pro. Claro, te entrega más del doble de gigas con el plan Pro 7 GB con 1000 minutos Facebook, Twitter y WhatsApp sin gastar tus gigas. Y claro, música por un año gratis. Así de simple, que tu plan sea más pro con Claro es posible. Pausa comercial, volvemos enseguida. Escríbanos hashtag Esto es Noticia. La reacción de Francia tras los ataques del 13 de noviembre no se hizo esperar. Los bombardeos dirigidos hacia los bastiones del Estado Islámico en Siria se intensificaron y el apoyo contra la guerra al terrorismo aumenta. Estamos con nuestro analista internacional, Juan Francisco Coloane. Juan Francisco, gracias por acompañarnos en Esto es Noticia. Era esperable, ¿no?, que el presidente François Hollande declarara inmediatamente la guerra al Estado Islámico, aunque hay que decirlo que ya los bombardeos por parte de Francia habían comenzado. Sí, era esperable, es una medida natural de una potencia que se metió en un tema que no debió haberse metido nunca, aunque tradicionalmente era zona de colonia francesa, Siria. Sin embargo, se metió en este plan de derrocar al presidente Bashar al-Assad con una estructura orgánica muy compleja, donde están metidos países de la OTAN, están comprometidos, mejor dicho, Israel, Saudi Arabia con los fondos, los Emiratos Árabes, las monarquías petroleras. Vamos a revisar la declaración del presidente François Hollande y después queremos profundizar en por qué Francia no debería haber ingresado en la lucha contra el Estado Islámico. Profundizamos a la vuelta. La France est en guerre. Les actes commis vendredi soir à Paris et près du Stade de France sont des actes de guerre. Ils ont fait au moins 129 morts. ¿Por qué Francia no se debería haber unido en esta guerra contra el terrorismo que ahora ya no solo está en manos de Siria con el gobierno de Bashar al-Assad, sino que también tiene el apoyo de la OTAN, de Estados Unidos y de Francia? Principalmente porque Francia no es una gran potencia. Aquí hay dos grandes potencias en el mundo occidental, una superpotencia que es Estados Unidos, y después Gran Bretaña, que como usted sabe bien, ha sido bastante cautelosa. No ha tenido la aceptación del Parlamento, sino también estarían los bombardeos presentes. Pero esa cautela significa una cautela política de la ciudadanía inglesa o británica, y eso ya es un indicador. Y lo de Hollande también es demagógico. Eso es populismo. Pero no me respondió por qué no debería Francia en un primer momento haber tratado de contrarrestar el impacto del Estado Islámico antes de los ataques del viernes. Porque no tiene espaldas, no tiene la capacidad bélica. Pero no debe ser todo el mundo en contra de este Estado Islámico, todo el mundo en contra del ISIS. No necesariamente, porque la invención del ISIS, como he dicho en estos mismos medios, aquí mismo, es una industria terrorista, ¿no es cierto?, que tiene fachada de fundamentalismo islámico, pero en el fondo es una industria generada para desestabilizar estados que en el largo plazo van a ser zona de influencia de la Alianza Transatlántica. Y en esa Alianza Transatlántica está la OTAN, Estados Unidos, y Francia forma parte de esa alianza. O sea, ¿usted cree en la teoría de que finalmente son las grandes potencias occidentales las que están detrás del Estado Islámico para manejar aquella zona que ha sido tan deseada y codiciada durante décadas por distintos imperios? En inglés es una palabra que se llama by default, por carencia de. Como no pueden usar el personal de ellos, el personal de planta, el staff propio, en terreno de militares pagados por los estados que forman la OTAN, obviamente que es un proxy, ¿no es cierto?, el ISIS de actividad terrorista desestabilizadora para conquistar una serie de espacios y justificar, en el caso que llegue a una situación límite mayor, justificar la gran invasión de una alianza occidental
que ellos esperan que sea con apoyo de Naciones Unidas, pero tengo entendido que eso nunca va a suceder. ¿Qué se podría conseguir con esta gran invasión que podría generarse tras los ataques en Francia? Ojalá no tengamos ataques en otras grandes capitales del mundo, pero si llegase a ser así, tendríamos a Estados Unidos, a Francia y a la OTAN en Siria y en Irak nuevamente. Sí, pero ahí van a tener la posición de China y Rusia en forma absoluta en el Consejo de Seguridad. Digamos, eso se está haciendo ahora. ¿Por qué la OTAN y las grandes potencias de Occidente quisieran estar de nuevo presentes en este territorio? ¿Para tener el control? Porque son dividendos de la Segunda Guerra Mundial que no se han soldado. Es una zona rica en recursos físicos y también en recursos humanos. Esta división de países que finalmente no dejó conforme a nadie cuando se creó el Líbano, Siria, Jordania, etcétera. Son dividendos no resueltos. El único Estado que hoy día está constituido con cierta organización es el Estado de Israel. Con el apoyo de Estados Unidos. Exactamente. Y el resto es una desestructuración de Estados, incluyendo el Egipto, Libia, Irak, Siria. Se salva Irán, porque tienen un régimen distinto. En el caso de que, siguiendo la teoría que usted plantea de que finalmente el Estado Islámico responde a cierta influencia occidental, podríamos pensar de que los altos mandos podrían estar de alguna forma relacionados con ellos, pero ¿qué pasa con los militares de a pie, aquellos niños y adolescentes que se suman al Estado Islámico? ¿No solo lo hacen por fundamentalismo religioso, hay un tema económico detrás? Obviamente, hay un autor que se llama Volz, que es norteamericano, que ha estudiado este tema, de que el reclutamiento es más por razones económicas que ideológicas y religiosas. ¿Se les paga a esta gente? Se les paga. Quienes se inmolaron en los ataques de París, les llega el dinero a las familias. Es una antigua tradición, eso existe en India, eso existe en Pakistán, en Afganistán, y ha existido mucho menos, casi nada, en los países como Siria y Irak, porque esos países realmente estructuraron un Estado organizado. Jordania lo mismo, el Líbano lo mismo. A pesar de la guerra civil, había muy poca inmolación en esos países en los conflictos bélicos. Estas son tradiciones que vienen de países como Mauritania, incluso la gente más pobre de Egipto, de Tunisia, de Marruecos, forman parte de esa cultura, de la India, Afganistán, Pakistán. Ahí se inmolan por dinero. No estamos hablando solo de fundamentalismo religioso, a pesar de que con grupos fundamentalistas no se puede negociar, y en este caso con el ISIS tampoco se puede negociar. Querida Gabriela, si me permite la expresión, el ISIS es una construcción con fachada de fundamentalismo islámico diseñada para desestabilizar Irak y Siria, y en donde está Arabia Saudita detrás, y toda esta alianza formada para derrocar al presidente Bashar al-Assad. Este es un plan que viene de hace mucho tiempo. Este es un plan que viene desde la invasión de Irak. Es decir, el ISIS no es una invención de ahora, es una construcción que ha ido expandiéndose, pero que ya estaba formada de antes como un concepto de subcontratación de operativos militares de base, mercenarias, para derrocar gobiernos. Se nos acabó el tiempo, Juan Francisco. Nos quedamos entonces con este tema planteado en el tapete. Le agradecemos por estar junto a nosotros. Saque usted también en sus casas sus propias conclusiones. Hacemos pausa y volvemos. ¿Qué es? Los chilenos dicen sentir más miedo que el año pasado. Así da cuenta la última encuesta de Paz Ciudadana y Adimark, que muestra que el temor aumentó de un 13,8% a un 21,1%. Esto a pesar que las cifras de victimización disminuyeron por primera vez desde el año 2012, pasando de un 43% a un 38%. Conversamos con Catalina Mertz, directora ejecutiva de la Fundación Paz Ciudadana. Catalina, muchas gracias por acompañarnos en estas noticias. Gracias por la invitación. El miedo en las personas está más presente que en años anteriores, pero la victimización baja. ¿Cómo se puede explicar ese fenómeno? Bueno, nosotros con esta encuesta lo que hacemos es medir, por así decirlo, la temperatura y la presión. Se necesita una batería mucho más amplia de indicadores y datos para poder efectivamente explicar cuáles son las relaciones causales que hay detrás. Lo relevante es que históricamente, y toda la literatura dice que lo que más impacta en temor es la victimización propia o de cercanos y lo que está ocurriendo en mi barrio. Y en esta medición por primera vez vemos que a nivel general, la cifra general de victimización baja, pero el temor aumenta tanto en víctimas como en no víctimas y en general en
todas las maneras que tenemos para desagregar esa cifra. Y este temor también tendrá que ver con lo espectacular que tienen algunos tipos de delito, lo que hemos visto, por ejemplo, durante este año 2015, los portonazos que se han convertido en la nueva modalidad, en la nueva forma de robo de vehículos. Es una hipótesis, pero la verdad es que llevamos varios años con tipos de pautas, ¿cierto?, asociados a delitos que son más bien espectaculares, algo que se quejan en todos los países también, y más bien lo que habría que buscar es algún cambio en relación al año pasado. No tenemos estadísticas sobre cobertura media en estos casos, y más bien la hipótesis que hemos discutido, hay dos cosas. Uno, estas cifras indican que hay más delitos en el hogar y eso genera un poco más de temor. Y por otra parte, podría haber una influencia en términos del uso de redes sociales, en términos de que se genera un nuevo medio de comunicación bastante, que habría que chequear cuán masivo está siendo y si hubo algún cambio en masividad significativo este último año, en que es tremendamente localizado. Lo que se ha estudiado es que los medios nacionales influyen menos en mi sensación de temor que lo que yo me informe, lo que ocurre con mis cercanos y en mi barrio. Y justamente si es que yo estoy en más redes, en distintas plataformas, enterándome de lo que le pasó a un cercano de un cercano, un amigo, de un hecho que no tiene la espectacularidad como para entrar, ¿no es cierto?, en noticieros o en medios centrales, son hechos que ahora yo sí me estoy enterando y de los cuales antes no sabía. O sea, hay una hipótesis que habría que indagar un poco más en términos de de qué cantidad de delitos me estoy informando. Y tiene que ver también esto de qué tipo de delitos me estoy informando con la utilización de grupos, por ejemplo, de WhatsApp o de Facebook, etcétera, para protegerse primero en un mismo barrio, segundo para dar cuenta de los delitos que se están haciendo y también de las medidas de protección. A pesar de que hubo una disminución en los vecinos que se han puesto de acuerdo para ayudarse, de todas maneras puede seguir siendo un indicador o una causa de que sé lo que le pasa al otro, por lo tanto, claro, siento más miedo. Hay algunos estudios en Chile, uno en particular sobre barrios amagados y más bien depende del nivel anterior que había de delitos. Si yo estoy en un barrio relativamente tranquilo, ¿cierto?, en que yo antes no sabía que ocurrían algunas cosas y llega mi vecino a tocarme la puerta, tenemos que organizarnos porque hay delincuencia. Eso probablemente va a tener un efecto distinto a que si estoy en un barrio efectivamente complejo en que yo ya estoy enterada y por lo tanto hay que desagregar mucho más esa realidad. Y por supuesto que la sensación de temor va de la mano también con un indicador que daban a conocer ustedes. Las personas han dejado de salir a ciertas horas de su casa y eso se disparó un 59,7%. Va en la misma línea, ¿no? Las personas dicen, ¿saben qué? Mejor a esta hora me quedo en casa o utilizo algún medio de transporte, auto para trasladarme. Claro, el indicador de temor que se compone de varias preguntas en términos de cuánto temor siente ser asaltado en la noche en su casa o en su barrio, caminando por su barrio, llegando a su casa o saliendo a las mañanas. Ese es el indicador de temor en general y suele asociarse con varios otros indicadores perceptuales que tienen que ver con la delincuencia en el barrio, la violencia que hay en el barrio y también se concatena generalmente con si las personas toman más o menos medidas para resguardarse. Y ahí también el aumento comienza, o sea, el aumento en gasto en seguridad también comienza a aumentar un 65% en esta encuesta en particular. Claro, en términos de instalar ciertos dispositivos, ahora no son los máximos históricos, han habido años anteriores y hay otros estudios que son más específicos en mirar ese ítem en particular. Se ha dejado de ir a ciertos lugares y eso puede tender a cierta estigmatización de sectores a los cuales no voy porque es más inseguro, prefiero estos porque son más seguros. A ver, yo creo que lo relevante es que más que estigmatizar hay fenómenos bien puntuales que uno trata de evitar. Probablemente todos conocemos casos personales en que uno ha cambiado un poco sus hábitos porque la gente quiere protegerse. Ahora aquí yo creo que lo que hay que destacar también es que la victimización baja, pero baja en niveles socioeconómicos altos y medios y no así en niveles socioeconómicos bajos. A diferencia de lo que podría haberse pensado cuando tuvimos este aumento o auge de delitos en el sector oriente de Santiago, por ejemplo. Exactamente. Podría haber generado un aumento en estas comunas. Exactamente, son las comunas de menores ingresos donde se estanca incluso en leve aumento pero que no es significativo y son las personas de menores recursos las que mayor temor tienen. Cuando uno observa la evolución, de hecho los niveles socioeconómicos más bajos registran el máximo histórico en temor. Tenemos el nivel bajo y el nivel alto, pero el nivel bajo está sistemáticamente por sobre en términos de porcentaje de hogares que siente alto nivel de temor a ser víctima de un delito. Catalina, ¿y las denuncias? ¿Qué pasa con las denuncias? ¿Las personas nos atrevemos a denunciar, no nos atrevemos o bien pensamos que el trámite es tan engorroso y que no llegamos a ningún puerto con aquello que finalmente decimos para qué vamos a hacer la denuncia? Si nosotros no indagamos tanto en las razones para la no denuncia, sí pesquisamos de que hay un mayor porcentaje de víctimas que no está denunciando y que si uno mira además las cifras de la evaluación de autoridades, lo que hay acá
acá una sensación, ¿no es cierto?, de una desconfianza en las instituciones de que se vayan a hacer caso, o sea, hacer cargo de los casos, y se concatena también o tiene relación con que las mismas autoridades y el fiscal nacional saliente ha declarado que para estos delitos que nosotros medimos, que son los delitos contra la propiedad, el sistema no funciona. Y al igual que estamos compartiendo los hechos que ocurren, estamos también compartiendo la frustración que uno siente en que el 80% de los delitos entra con imputado desconocido y el sistema no se hace cargo y me llega una carta pidiéndome más antecedentes a mí. Y eso también se comparte, al igual que el mismo hecho también se comparte esta frustración y que está permeando probablemente, habría que testearlo más, en esta sensación. Catalina, te agradecemos enormemente por comentar estas cifras junto a nosotros, que esté muy bien. No, muchas gracias por la invitación, encantada. Te pedimos que nos esperes unos segundos porque tenemos un consejo para ti, ya tienes tu corazón puesto ahí de la Teletón, pero por supuesto también para todos en sus casas. La Teletón nos viste del mismo color, sonreímos y gritamos juntos de emoción y orgullo, nos permite ir por todas partes entonando la misma canción. La Teletón es una larga cadena de voluntades que hacemos todos y que une a los chilenos. Recuerde, 27, 28 de noviembre la Teletón la hacemos todos. Y con este mensaje nos despedimos agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos a continuar en la sintonía de UCB Televisión. Nosotros nos reencontramos mañana. Que tenga una excelente semana.